Santiago capítulo 5, 14 y 15. Dice la palabra de nuestro Dios: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Ahora vamos a Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. La fe, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La oración de fe salvará al enfermo. Quiere decir que Dios tiene promesas en su palabra que expresan el deseo que Él tiene en su corazón de bendecirnos. Dios tiene en su palabra promesas que expresan el deseo que Él tiene en su corazón de bendecirnos. ¿Qué es una promesa? Una promesa es el ofrecimiento solemne que hace una persona de cumplir con rectitud y fidelidad el compromiso contraído. Si no entendemos esto, no vamos a avanzar en esta mañana en el pensamiento que Dios tiene para nosotros, la bendición que Él tiene preparada. Porque la bendición que Él tiene preparada es por medio de la fe. Vuelvo a repetir entonces. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Ahora, Dios en su palabra tiene promesas. Y esas promesas que Él da, nadie se las exigió. Nadie le obligó a dártelas o a dárnoslas. Salió de su corazón, salió de su interior, de su puro deseo de bendecirnos. Por eso se escribí aquí: Dios tiene promesas en su palabra que expresan el deseo que Él tiene en su corazón de bendecirnos. Él solo quiso hacerlo, pero a veces no alcanzamos a entender la longitud del concepto promesa. Por eso el diccionario, que tiene más palabras, a veces explican mejor nuestras ideas y pensamientos. Para eso existen los diccionarios, para ampliar nuestro entendimiento. Promesa
Es el ofrecimiento solemne que hace una persona de cumplir con rectitud y fidelidad el compromiso contraído. Si hace unos momentos les decía que Dios tiene promesas, quiere decir que la persona que está dando el ofrecimiento solemne es Dios. Es Dios el que está haciendo un ofrecimiento solemne de cumplirte con rectitud y con fidelidad el compromiso de aquella promesa que Él te está dando. Ahora, la fe viene por el oír, y la fe es la confianza, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, por la promesa que Dios nos ha dado en su palabra. Porque la fe viene por el oír, ¿la qué? Entonces esa fe, esa certeza, esa convicción no viene a tu corazón a menos de que escuches la promesa que es palabra de Dios. Tal vez parezca un poco redundante, pero es necesario afirmar y confirmar este pensamiento. Nada va a suceder en tu vida a menos de que confíes y creas que las promesas que Dios ha dado se van a cumplir, aunque no las veas, no las sientas y todos tus sentidos estén en contra. Tú tienes que entender que hay algo superior, que es precisamente la persona de Dios, y su palabra lo identifica a Él en su carácter, en su capacidad de poder hacer y llevar a cabo aquello que Él ha dicho. Por eso su nombre es Yo soy el que soy, Dios. Así sencillo, Él es Dios. De tal manera que cuando el apóstol Santiago, dirigido por el Espíritu Santo, y lo hizo que escribiera esa epístola, vemos que él dijo: la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Pero no nada más decía la oración de fe, sino decía: ¿está alguno enfermo entre vosotros? En el 13 decía: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Quiere decir que no se está refiriendo a una persona en específico. No está diciendo Guillermo, Lupita, Roberto o Jenny, no. No está diciendo las mujeres de 15 a 20 años, eso ya es específico. Está diciendo: si alguno está enfermo, si alguno está afligido, si alguno está alegre, si alguno, quiere decir que esto, para mí en el español que yo entiendo, quiere decir cualquiera de nosotros que esté en esa necesidad puede recurrir a alabar, a orar, o a ser sanada o sanado conforme a mi palabra. Hazlo fuerte. Quiere decir que la oración de fe es aquella que se hace confiando en la palabra dada por Dios. La oración de fe es una oración poderosa porque depende y descansa en el que es todopoderoso y para el cual nada le es imposible. Ahora tenemos que hacer algunas reflexiones.
La oración de fe no puede ser ofrecida mientras tú te estás preguntando si Dios quiere hacer lo que le estás pidiendo que haga. La oración de fe no se puede hacer mientras tú estés preguntando, ¿será que Dios quiere que yo sea sano? ¿Qué acaso no es cierto que lo hacemos? Hoy Dios quiere destruir todo aquel temor, aquella duda, aquel pensamiento, aquel razonamiento que se oponga a su palabra y a sus promesas. La fe verdadera viene por el oír y por oír la palabra de Dios. Eso es oír lo que Dios ha dicho, lo que Dios dice que Él quiere que se haga. Si Dios ya da una promesa, es que Él quiere que se haga. La oración de fe es simplemente pedirle a Dios que haga aquella cosa que tú estás convencido de que Él quiere que se haga. La oración de fe es pedirle a Dios de tal manera que tú estés convencido de que tú sabes que Él quiere que se haga. Porque si tú estás dudando de que Él quiere que se haga, entonces ya no es una oración de fe. Porque la fe viene por el oír y descansa en la palabra de Dios. Y si para ti la palabra de Dios tiene duda o te está haciendo dudar, entonces Él no está promoviendo la fe en tu corazón. Entonces aquella, simple y sencillamente, ya no es palabra de Dios. ¿Por qué? Porque está metiendo una duda en tu corazón. Tienes que estar completamente seguro de lo que Él quiere hacer, pero que no va a hacer hasta que tú no lo hayas pedido con fe. Quiere decir, con la certeza, con la convicción de que quiere Él que tú seas sanado. No podemos hacer una oración de fe pensando que Dios quiere que yo esté enfermo. ¿Por qué? ¿Por qué no es una oración de fe? Porque no está de acuerdo a la palabra de Dios. Todo lo que no esté de acuerdo a la palabra de Dios no es una oración de fe. La oración de fe es aquella que está apoyada, sostenida por la palabra de Dios. Por tanto, si Dios quisiera, estamos hablando hipotéticamente, si Dios quisiera que tú estés enfermo, entonces sería un error de parte de Dios pedirnos que nosotros oremos por sanidad. Tampoco nosotros deberíamos buscar la ayuda de los doctores, de los médicos, de las enfermeras o cualquier otra cosa de ayuda que nos hiciera salir de aquel problema de enfermedad. Entonces tendríamos que orar así: es tu deseo, oh Señor, que yo esté enfermo, pero voy a llamar al médico, voy a hacer algo más para evitar que se haga tu voluntad en mi vida. Si nosotros estamos convencidos de que Dios quiere que yo esté enfermo, entonces ¿por qué vas a ver a un médico? Entonces, ¿cómo vas a pedirle a Dios que te sane? ¿O vas a hablar con Él y le dices: Señor, yo sé que tú quieres que yo esté enfermo, pero voy a buscar al médico, voy a ir en contra de tu voluntad para que yo sea sanado? Desde el punto de vista, en la lucha de la fe, de la oración de fe,
tú tienes que estar plenamente convencido y seguro, no en tu corazón como un pensamiento humano, sino plenamente convencido y seguro de que el deseo de Dios es que tú seas sano, de que tú seas sana en tu cuerpo, en tu mente, en tus emociones, porque hay muchos tipos de enfermedades físicas, emocionales, mentales, de tal manera que nosotros debemos de estar plenamente seguros de que el deseo de Dios es que seamos sanos, sanados. Así es que continuamos en el razonamiento que Dios quiere que tengamos. Una cosa nosotros debemos de pensar: si Dios quiere que estemos enfermos, no deberíamos hacer esfuerzo, ningún esfuerzo para ponernos bien, sino resignarnos a nuestra suerte y decirle al mundo lo que muchas personas a mí me han dicho. ¿Sabe qué, doctor? Yo estoy enfermo, pero yo ya le entregué mis sufrimientos a Cristo. Así me dicen. Le entregué mis sufrimientos a Cristo como una ofrenda. Mi dolor, mi enfermedad, se la doy a Él. Y esto realmente es por lo que el Señor está llevándonos a esta reflexión. Entonces, si tú sabes que Dios quiere que estés enfermo, entonces resígnate a tu suerte. Pero una pregunta nace: ¿cuándo dijo Dios que Él quería que tú sufrieras la enfermedad por Él? La Biblia, toda la Biblia, en su amplio contexto, nos enseña y nos dice que Él sufrió nuestras enfermedades y dolores por ti, para que tú fueras sanado, no que tú sufras para adorarle y entregarle tus sufrimientos a Él, como si eso le agradara a Dios. Díganme en qué cabeza inteligente, sabia y racional Dios quiere que le entregues sufrimientos, dolor y tristeza para adorarlo. Dios quiere que entreguemos, ¿qué? Alabanzas, adoración, alegría, gozo. Dios quiere que bendigamos su nombre, trayendo ofrendas, trayendo frutos que glorifiquen y honren su nombre, abundancia, alegría. No quiere que vengamos enfermos. Dios quiere sanarnos. Dios quiere libertarnos. Dios quiere que tú te levantes fortalecido física, emocional y mentalmente. Amén. Por eso vemos que nuestros sentidos son el recurso natural en el que vivimos. Dios nos dejó el ver, el oír, el oler, el tocar, el sentir. Dios nos lo dio para que pudiéramos manejarnos en este mundo natural. Cuando una enfermedad ataca nuestro cuerpo y tenemos el dolor en nuestro cuerpo, el dolor, y como me dicen algunos, es que usted no está sintiendo el dolor que yo siento. Porque a veces le digo, sí duele, pero no tanto. Doctor, es que usted no está sintiendo el dolor que yo siento. Entonces le digo, pues sí es cierto, yo no estoy sintiendo. A lo mejor usted es un exagerado. No, la realidad es que solamente la persona siente. O
dicen, vea doctor cómo está mi mano, y está toda deforme, toda hinchada, edematizada, lastimada, porque le hicieron una operación aquí, le cortaron no sé qué ganglios y ahora tiene el brazo así hinchado, ¿sí? Dice, me molesta, me duele, no puedo manejarla, no puedo estirar, no puedo cerrar mis dedos. La vista, lo que siente, el dolor que es subjetivo porque el dolor no se ve. Nadie me puede decir de qué color es el dolor. Alguien dirá morado, otros dicen amarillo intenso. No sé, el dolor no se ve. A veces les decimos del 1 al 10, ¿cuánto te duele? 11. Ay, ya se pasó, le digo al 1 al 10, dice 11. Bueno, esas son circunstancias que nuestros sentidos dicen. Pero aquí viene, con todo el respeto, la lucha espiritual del hombre natural contra la lucha del hombre espiritual. El hombre espiritual es el hombre sobrenatural. Es el hombre que ha entendido que hay reglas y normas por encima del mundo natural, que muchas veces no alcanzamos a entender, que muchas veces no alcanzamos a comprender, que muchas veces nuestra propia vida nos lo hacen ver que no es posible. Nuestra lógica, nuestro razonamiento están en contra de aquello que el mundo sobrenatural nos menciona. Somos muy humanos, somos muy naturales, porque vivimos en el mundo natural y aquí nos hemos desarrollado durante toda nuestra vida. Pero cuando venimos al conocimiento de Dios, Dios que es espíritu, Dios que creó el mundo natural, Dios que viene y está en el mundo natural, pero Él no está sujeto ni limitado por el mundo que Él creó. Él está por encima porque Él es el creador y Él vive en la eternidad, en el mundo sobrenatural, donde todas las cosas que son imposibles en el mundo natural, en el mundo sobrenatural, todas son posibles. Esa es la revelación de Dios. Eso es la revelación de Dios. Entonces, vemos que el hombre, la palabra de Dios y la fe son los dos factores que el hombre espiritual tiene que usar. La palabra de Dios y la fe. El hombre natural camina por sus sentidos, pero el hombre espiritual camina por su fe en la palabra de Dios. Segunda de Corintios 5:7. Segunda de Corintios 5:7. Dice la Sagrada Escritura, porque por fe andamos, no por vista. Y ahí entramos en una lucha tremenda, la que se llama la de la fe. La lucha de la fe. Aquí está lo que Dios dice y está lo que yo veo, mi mano, mi dolor, el tumor, las radiografías, el análisis, las cifras, el azúcar, la diabetes que dice el doctor, todo lo que estamos sufriendo, las rodillas lastimadas por la artritis, las manos, el caminar difícil, la lesión en la columna, el dolor en la cabeza, las molestias que tenemos.
y la palabra de Dios. Es la lucha diaria de toda persona. Ahora, para el cristiano, debiera de ser tan sencillo, porque si tú eres un creyente en Dios y sabes que Dios es todopoderoso y nada hay imposible para Él, por tanto, tu fe y tu confianza deben de estar puestas en su palabra y lo que Él ha dicho, porque lo que Él ha dicho está por encima de lo que yo puedo sentir, de lo que yo puedo tener y ver con mis manos, porque la palabra de Dios tiene el poder de cambiar y transformar aquella circunstancia natural por la cual tú estás viviendo. Y decimos, sí, así es. Nosotros debemos y podemos aceptar las pruebas de nuestros sentidos naturales, porque es natural. Tenemos ojos, tenemos manos, tenemos oídos y sentimos. Debemos aceptar las pruebas de nuestros sentidos naturales como verdad hasta que estos hechos contradigan la palabra de Dios. Cuando un hecho que vemos, cuando un hecho que sentimos contradice la palabra de Dios, entonces tenemos que hacer caso omiso de lo que estás sintiendo, de lo que estás viendo, de la bola de tu mano, del tumor que tienes, de las cifras que te muestra el doctor, las voces que acabas de oír. Cuando tú estás escuchando todas esas cosas y viendo esto como una maldición, como un dolor, como una desesperación, como una angustia, tienes que hacerlo caso omiso de lo que estás sintiendo y viendo si va en contra de la palabra de Dios. Tienes que poner la palabra de Dios en primer lugar, centrarte en ella y confiar, porque eso es lo que Dios demanda de ti. Que tengas fe, y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Dios no dice ten fe por lo que viste, por lo que sientes. Dios dice ten fe en lo que yo te estoy hablando, en lo que yo te estoy diciendo que esto es. Pero Señor, tú dices que esto es, pero no es. Pero Dios te está diciendo es, aunque tú veas que no es, porque yo ya lo tengo hecho. Ya lo tengo hecho, tú no lo ves, pero requiero de tu confianza, requiero de tu fe. Requiero que estés en la plena certeza de lo que no ves es. Dios llama a las cosas que no son. ¿Cómo? Repítelo. Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Y Dios quiere que tú tengas esa fe que Él tiene para poder declarar y decir: yo puedo hacer las cosas que no son como si fuesen. Y Dios quiere que tú declares: Dios puede hacer las cosas que no son como si fuesen. Y Dios puede hacer que esta cosa que no es todavía ya deshinchada, normalizada, mi rodilla, mis cifras, todos los problemas que teníamos van a ser conforme el plan
y el propósito y la palabra de Dios, aunque ahorita no lo vea, no lo sienta, y yo lo veo claramente como un problema actual, va a ser en su momento, porque así Dios lo demanda de mí. Y todos decimos: sí, Señor, amén, así va a ser. Cuando nuestro Señor Jesús estaba aquí hecho carne, Él pasó la prueba de los sentidos. Jesucristo era tan humano como tú y como yo. Jesucristo vio las enfermedades durante 30 años. Jesucristo estuvo experimentando la humanidad completa durante 30 años. Él no sufrió enfermedades físicas, pero las vio el sufrimiento. Él fue tentado en todas las cosas, pero fue sin pecado. Él vio la imposibilidad, vio cómo morían las gentes por las enfermedades. Él veía cómo los leprosos, los ciegos, los cojos, los endemoniados. Pero hasta que llegó su tiempo de su ministerio, fue que Él fue investido por el poder de lo alto y vino la manifestación de su gloria, como dijeron los discípulos, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él sufrió el sufrimiento al ver a las personas sufrir. Probablemente parientes allá, primos, hermanos, tíos, algo de la familia de María o de José. Pero él nunca se dejó dominar por lo que veía. Los sentidos, él llegó a tenerlos como sus siervos. Él vivía por encima de lo que sentía ya. Cuando él ya vino para ser declarado en el ministerio que él comenzó después de haberse bautizado, él vino delante de Dios, su Padre, se bautizó en obediencia. Juan el Bautista le dijo: no, yo debo de ser bautizado por ti y no tú por mí. Y él le dijo: deja, Juan, porque así conviene que cumplamos todo lo que Dios ha mandado que se haga. Y él se sujetó a todos los mandamientos de su Padre. Cuando él en obediencia se somete y se bautiza, dice que él salió del agua y el Espíritu Santo descendió como paloma sobre de él. De ahí fue y tuvo un ayuno de 40 días y 40 noches. Y dice la Biblia en Mateo 4 que regresó del desierto en el poder del Espíritu Santo. Y empezó a hacer señales, prodigios y milagros. Entonces vemos que el Señor Jesucristo, cuando veía aquello, Él sabía que aquel dolor, aquel tumor, aquel cáncer, aquella lepra que estaba afectando a aquellas personas, eso ya no era problema, porque Él tenía el poder para declarar la sanidad en cada uno de ellos. Entonces el Señor ya no se dejó intimidar por lo que veía. Él mandaba a los leprosos, como aquellos 10 leprosos que se acercaron y de lejos le dijeron: Señor, ten misericordia de nosotros y sánanos. Él sabía, tal vez veía las lesiones de su piel. No sé a qué distancia habrán estado, a 5 metros, a 10 metros. Y les dijo: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Siempre he pensado que, no sé,
¿a qué distancia estarían estos leprosos? Probablemente a un día de camino, a 2 días de camino a donde tenían que ir. A lo mejor estaban en un lugar muy apartado porque por allá andaban los leprosos en cuevas. Lo importante está que Él les dice: vaya y muéstrense a los sacerdotes. Y dice que mientras iban, no sabemos cuántas horas habrán pasado, o habrá pasado un día. Y dice: mientras iban para mostrarse a los sacerdotes, uno de ellos se dio cuenta que ya estaba limpio. Y dice que regresó para darle gracias a Jesús. Aquí la importancia es que la orden fue dada en la mente y en el corazón de Jesucristo, como el ser humano que era, como el ser humano que estaba investido por el Espíritu Santo, tenía la unción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le estaba produciendo el fruto de su presencia en la vida de Jesús. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. El Señor Jesucristo, cuando los mandó para que fueran a mostrarse a los sacerdotes, Él tenía la plena certeza que de lo que veía, de lo que oía de sus bocas, era verdad. Pero Él sabía que en el mundo sobrenatural, en el mundo del Espíritu para el cual la unción estaba sobre Él, eso iba a dejar de ser en el camino, aunque en la mente y en el corazón de Jesús ya era un hecho consumado. En ese momento no sucedió la sanidad instantánea, sino que fue gradualmente en lo que ellos iban caminando. Por eso tenemos que entender que muchas veces nosotros, cuando decimos la oración de fe sanará al enfermo, hacemos la oración. Algunas veces el enfermo sana inmediatamente en ese momento, algunas veces. Pero algunas veces no sana inmediatamente. Comienza un proceso de sanidad, un proceso de bienestar. Se va recuperando fuerzas, los músculos se empiezan a mover, aquella pierna paralizada, aquella articulación, aquellas cifras empiezan a disminuir. Todo empieza una restauración. ¿Por qué? Por la oración de fe se está cumpliendo en aquella persona. Pero una cosa tenemos que saber: la oración de fe sanará al enfermo. En ese instante o después, pero va a ser sanada si es una oración de fe. Y la oración de fe descansa en la palabra, en la promesa de Dios. Por eso tenemos un ejemplo en la Sagrada Escritura que muchos de ustedes ya saben, y es la de la fe de Abraham. Pero no me canso yo de insistir sobre esto, porque eso fortalece mi fe. En Romanos 4, del 18 al 21, ya no vamos a ir a Génesis. En Romanos 4, de 18 al 21, vean lo que el apóstol Pablo escribe acerca de Abraham. Romanos 4, del 18 al 21. Dice la palabra: Él creyó. ¿Qué es la fe? Creer. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no ves. Él creyó en esperanza. Ahora yo les hago una pregunta: ¿qué cosa es la esperanza? Es la confianza de tener algo que no tienes. Yo tengo la esperanza de pasar de año, dicen los muchachos.
Pues ponte a estudiar, si no te vas a quedar. Porque sí, Dios bendice al que estudia, le da capacidades, le da habilidades, le da inteligencia, le da... Y tienes la esperanza y estudias, Dios va a hacer que pases. Pero estamos hablando que la esperanza es algo que tú esperas recibir que aún no tienes. Y fíjense, él creyó en esperanza, pero dice la Biblia, sigue, no me la quiten. Él creyó en esperanza contra esperanza. Quiere decir que había datos, había informes, había signos, había cosas que él veía y que él sentía que no permitían que la esperanza racional, inteligente, congruente, la sabiduría normal del ser humano pudieran entender cómo es posible que tú creas que vas a tener un hijo cuando ya eres un hombre de 100 años. ¿Cómo vas a creer que vas a tener un hijo cuando tu esposa nunca fue fértil, ni cuando era joven, era estéril? Entonces dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho. Así será. Así se le había dicho, así será tu descendencia. Pero él no tenía ni uno, ni un hijo, pero había recibido una palabra. Una palabra. Y esa palabra era palabra de Dios. Era lo que Dios había dicho. Por tanto, era una promesa de Dios. Y la promesa de Dios es que Dios va a cumplir fiel, cabalmente, con rectitud, todo lo que Él ha prometido. Él lo va a hacer. Él había recibido esta palabra poderosa, una promesa para su vida, para que él fincara su pensamiento, aún en contra de sus sentidos. Es lo que Dios nos quiere enseñar. Tú puedes estar sintiendo y viendo el tumor, la bola, el dolor de cabeza, el que no te puedes mover. Y ahí está la palabra. La fe es lo que Dios quiere que tú tengas, que es la confianza, la certeza en su palabra, no en lo que estás viendo, en lo que estás sintiendo. Y continuamos con Romanos. Dice el versículo 19: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba allá. Lo veía, lo sentía, siendo de casi o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Tu fe descansa en la palabra, en las promesas de Dios, y entonces vas a ver grandes milagros. Quiere decir que Abraham hizo caso omiso por completo de la evidencia que le mostraban sus sentidos físicos. Todos los días Abraham veía su vejez. Probablemente caminaba ya con dificultad. Probablemente él ya veía sus brazos, ya no como cuando tenía 25, 30 años. Los años van consumiendo
nuestros músculos, nuestra piel. Por más vitaminas y cremas que te pongas, el tiempo es el tiempo. Y Abraham se veía viejo. Probablemente tenía uno de aquellos espejos metálicos de latón o de bronce que había en aquel tiempo para medio ver su figura. Y se veía cómo le colgaban ya los brazos. Y le hacía así, se le movía todo esto. Todo te cuelga. Tienes que hacer un poquito de ejercicio para que te cuelgue menos, pero te va a colgar. La realidad es que la Biblia nos está diciendo que él luchó contra esperanza por lo que veía. Y no nada más se veía a sí mismo, sino que sus sentidos le decían que él era testigo de que él era un hombre viejo, demasiado viejo para ser padre. Y además, él veía a Sara, su esposa. Sara se sentía igual que él. ¿Cómo? Vieja. La veía vieja. Se veía muy vieja. Y era vieja. Y era vieja. Todo eso nos dicen nuestros sentidos naturales. Todo eso le decían a Abraham sus ojos. Todo eso él le decía, y Sara también. Decía, ¿cómo crees? Si nunca fui fértil, ni cuando era joven, ahora que ya están vieja, tú viejo y yo viejo, vamos a tener hijos. ¿Cómo crees? Yo creo que había una lucha espiritual en la casa de Abraham, donde él le decía, pero Dios dijo. Y cuando decía, Dios dijo, a lo mejor Sara, prudente, se quedaba callada y decía, bueno, si Dios dijo. A veces así son las esposas. Ya cuando nosotros decimos, es que Dios dice. Bueno, Dios dice. Ya no pueden discutir con Dios, conmigo sí. La circunstancia está en que llegó un punto en el que los sentidos estaban en contra totalmente. Y no me pueden decir ustedes que si estuvieran viendo a Dios viejitos, van a tener un hijo ya a los 90 años una y el otro 100. Solamente había una cosa que estaba por encima de todas las circunstancias del mundo natural. La realidad del mundo natural es real. Pero había una cosa, una palabra dada, y esta era la palabra de Dios. Entonces él hizo caso omiso. Y él dijo, aunque yo esté así y esté como me siento y veo como veo a mi esposa, la veo vieja, muy vieja y está vieja, Dios dijo que vamos a tener un hijo, entonces esto es verdad, porque Dios es Dios. ¿Cómo ves tu problema de salud física? ¿Cómo ves problema de tu esposa, de tu esposo, de tu hijo, de tu hija? ¿Qué problema, qué enfermedad, qué cosa crees que es incurable? ¿Qué demonio crees que no va a salir de tu vida? Dios dijo. Por eso la Escritura dice en Romanos 4:3. Porque ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y le fue contado por justicia. Él le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Puesto que la palabra
Creer es un verbo y el verbo siempre denota ¿qué? Acción. Yo diría que Abraham actuó conforme a lo que Dios dijo que sucedería. Creer, él le creyó a Dios y es un verbo. Por tanto, él estaba convencido, actuando, creyendo totalmente que lo que Dios dijo se iba a cumplir. Y eso era lo que los sostenía. Y la misma escritura, la Biblia que tú tienes, que tú puedes leer, dice que él se sostuvo como viendo al invisible. Él se sostuvo viendo las promesas de Dios. Él salía todas las noches a ver las estrellas porque Dios le dijo: cuenta las estrellas si las puedes contar, así será tu descendencia. Tenía una palabra, tenía una promesa, y él salía todas las noches a fortalecerse, aunque sus piernas a lo mejor le daban trabajo para salir, aunque veía a su esposa Sara. Tú puedes ver todas las cosas en contra en tu vida económica, en tu vida de relación, en tu vida física. Todo puede estar en contra, pero hay una palabra que Dios tiene para ti. Y él dijo: y la oración de fe sanará al enfermo. Sanará al enfermo. El Éxodo 15:26. El cuerpo natural siente los dolores, sufre. Tal vez hay ciertos cánceres que producen mucho dolor. El cáncer es terrible. Pero la fe por la palabra de Dios, ve que este cáncer se va a ir secando hasta desaparecer, consumido por el poder de Jehová Rafa, que es nuestro sanador. Si guardas sus mandamientos, sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios enviará a ti, porque yo soy Jehová. Porque yo soy Jehová. Ahora aquí hay una cosa importante. Este texto es para el pueblo de Israel recién saliendo, y Dios les cumplió la palabra. Dice la Biblia que durante 40 años no se enfermaron, no envejecieron, porque Moisés estuvo fuerte. Dice que a sus 120 años estaba como joven. Sus ropas no envejecieron, no tuvieron que costurar más. La alimentación que Dios le daba con el mamá era la alimentación perfecta, con sus proteínas, vitaminas, con todos los antioxidantes que se podían imaginar. Entonces lo importante es que Dios había bendecido a la nación de Israel y les dijo una promesa. Si ustedes se portan bien y obedecen, ninguna enfermedad va a venir sobre ustedes. Cuando nosotros leemos eso y decimos: no, pues ya no podemos. ¿Por qué? Porque somos desobedientes, le fallamos a Dios, nos enojamos, tenemos envidia, tenemos celos, criticamos, hablamos mal de las personas, guardamos rencor, guardamos resentimiento. Es que no me valoraron, es que no me apreciaron, es que no me aplaudieron, es que no me agradecieron, es que yo. Vivimos una vida de egoísmo, una vida donde no nos importa el darnos y dar, sino el querer recibir y más y más. Todos podemos decir que somos pecadores. Entonces, ¿cómo podemos hacer que esta promesa de Jehová Rafa sea nuestro sanador? Si dice ahí, sí cumples con eso.
te puedo decir una cosa. La gracia de Dios en Cristo Jesús hace posible que la última porción de esta cita bíblica, yo soy Jehová Rafa, tu sanador, es porque nosotros no pudimos cumplir con la ley, pero Jesucristo sí. Jesucristo cumplió con la ley. Él pagó por todos nuestros pecados. Y al que es creyente en Jesucristo, la justicia de Jesucristo en la cruz que Él ganó es la que nos cubre, es la que nos hace presentarnos delante de Dios y es la que nos permite recibir hoy la promesa de que yo soy Jehová tu sanador, porque no la cumplimos nosotros, la ley la cumplió Jesús. Y Él es el que te permite hoy que tú puedas recibir la sanidad de tu cuerpo. Si tienes fe y crees que lo que Él ha hecho va a ser una realidad en tu vida. Músicos. Si puedes creer, hoy es la oportunidad que Dios tiene para nosotros. Párate firme en la declaración de Dios. No te des por vencido. Satanás sabe que Él ha producido todo problema de enfermedad en nuestros cuerpos. Pero si tú estás en la certeza de que Cristo pagó, oye lo que te estoy diciendo. La Biblia dice que Jesucristo pagó por nuestras enfermedades y dolores en la cruz. ¿Me están poniendo atención? Cristo pagó por nuestras enfermedades y dolores en la cruz. Él derramó su sangre para limpiarnos de todos los pecados. El que cree que Jesucristo murió por él y lo llama a entrar a su corazón, esta persona es salva, perdonada de sus pecados. Pero además, dice la Biblia, que por su llaga fuimos nosotros curados. Quiere decir que Jesucristo ya pagó por nuestras enfermedades y dolores. Lo que hace falta es que tú seas como Abraham, seas como tantos miles que han sido, o millones que han sido sanados a través de la historia. ¿Por qué han sido sanados? Porque creyeron. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Nosotros creemos en Jesucristo, lo que Él hizo en la cruz, y nos fue contado por justicia. Hoy Jehová, que es nuestro sanador, Jesucristo, que dijo que Él pagó en la cruz por nuestras enfermedades y dolores, te está invitando en esta mañana para que tú en fe pases acá al frente y le digas: Señor, yo declaro que hoy soy sana y sano en el nombre de Jesús. El que cree y tiene fe y quiere ser sano, pase al frente. Es un momento de poder. Si puedes creer, es un momento de milagro, milagros poderosos. Su gloria
Su fuego te abrazará.
es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré, y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas,
Ahora que has actuado en fe, confiando y creyendo la palabra de Dios, tanto te ama Dios a ti. Él sabía tu doble problema, tus pecados que te llevan a la muerte y al infierno. Y Él envió a Jesucristo su Hijo para morir en nuestro lugar y salvarnos de la muerte. Todo aquel que cree y recibe a Jesucristo en su corazón y lo llama a entrar, es salvo y perdonado de sus pecados. Pero también el Señor Jesucristo vino a morir, porque Él no nada más vino a que tuviéramos vida, sino vino para que la tuviéramos en abundancia. Quiere decir, una vida sin que viviéramos enfermos, sufriendo. Él vino para liberarnos de la enfermedad. Algún día vamos a tener que partir de este mundo por algo, pero mientras Dios quiere que estemos bien, y yo siempre he dicho que el cristiano debe de morir dormido en su cama, tranquilo, nada más abrir y cerrar de ojos y ya estar en el cielo. No tenemos que vivir con ese sufrimiento, ni perdiendo los recursos, gastando en médicos y en medicinas. Pero porque es el deseo de Dios sanarnos, Él declaró en su palabra que su Hijo Jesucristo pagó en la cruz por nuestras enfermedades y dolores. Por tanto, ninguna enfermedad tenía el derecho de estar en nuestros cuerpos como cristianos que somos. Y si hay alguno de ustedes que no ha recibido a Jesucristo en su corazón, que no había entendido esto, así rápido, porque el tiempo ya se nos fue, yo voy a pedirle a aquellas personas que no han recibido a Jesucristo en su corazón, llamándolo a entrar, levanten ahí su mano donde están. Si no lo han recibido, levanten su mano ahí donde están, porque quiero orar por ti. Los que no han recibido a Jesucristo en su corazón, levanten su mano ahí donde están. Ahora, los que quieren recibir la salvación y el perdón de sus pecados, repitan esta oración. Repiten esta oración. Digan: Padre, en el nombre de Jesús, te pido perdón de mis pecados. Te entrego mi vida, Señor Jesús. Te abro mi corazón. Te invito a entrar. Y hoy declaro que tú eres mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Gracias por salvarme. Gracias por perdonarme. Y hoy además te pido que me sanes y me libres de toda opresión del diablo. En el nombre de Jesús, amén. Un aplauso. Si alguien hizo esta oración, levante su mano ahí donde está. Si tú hiciste esta oración invitando a Jesús, levanta tu mano ahí donde estás. Señálamelo con tu mano levantada. Dios te bendice. Dios te bendice. Levanten. Dios te bendice. Dios te bendice. Dios te bendice. Dios te bendice. Allá atrás, Dios te bendice. Muy bien. Hoy no vamos a pedirles que pasen por cuestión de tiempo, pero bendigo a todos aquellos que levantaron su mano. Ahora, la palabra de Dios nos dice que Él pagó en la cruz por nuestras enfermedades y dolores. Si tú pasaste al frente creyéndolo, sábete que a partir de hoy tu sanidad ya comenzó, o a lo mejor fue instantánea. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Levanta tus manos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo por la sanidad que has dado a nuestros cuerpos. Hoy declaramos: soy sano. Soy sano. Soy sano. En el nombre de Jesús. Amén.